Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 162, correspondiente al día 21 de agosto del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 69 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. Se trata de una mujer de 25 años que tuvo un estudio de PCR negativo al momento de su derivación a Buenos Aires para una intervención quirúrgica. Al retornar a la provincia el día 7 de agosto, realizamos un nuevo hisopado de ingreso que dio resultado negativo. Al día 13 del cumplimiento de la cuarentena obligatoria y habiendo cursado ese lapso de tiempo sin síntoma alguno, se le realiza un nuevo hisopado de control, el cual arroja resultado positivo a COVID. La paciente fue derivada con todas las medidas de bioseguridad al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, donde se encuentra internada en buen estado general, presentando como síntoma únicamente congestión nasal. 2. Se informa que en el día de la fecha no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 88. Total de casos recuperados, 81. Casos activos, 1. Pacientes internados, 1. Casos en tránsito con egresos de la provincia, 5. Fallecidos por COVID, 0. Cantidad de test realizados a la fecha, 7.153, con un 1,23% de positividad. 4. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 761. Control en la vía pública, 15.339 personas y 8.770 vehículos. Infracciones. 168 vehículos por restricción de circulación y patente y 412 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 3, más 7 contactos en estudios. Incumplimiento de transportista del corredor sanitario, 2, más 12 contactos en estudio. 5. Informamos que a partir del día de la fecha se encuentra operativo en la página www.formosa.gov.ar el formulario digital para la precarga obligatoria del sistema de ingreso de transportes de carga a la provincia de Formosa. Recordamos que el mismo deberá ser completado en línea por las empresas o transportistas 24 horas antes que ingresen sus productos a la provincia mediante transporte de cargas, a fin de agilizar los trámites y afianzar el control de los corredores sanitarios que deben cumplirse al circular en nuestro territorio. 6. En relación al dengue, informamos que se realizará en el día de mañana, sábado 22 de agosto, fumigación espacial en los barrios Porteño Norte, Centro y 25 de Mayo de Clorinda y en los barrios Obrero e Independencia de la ciudad capital. 7. A las 0 horas del día de hoy se dio cumplimiento al plazo de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio de la ciudad de Clorinda, dispuesto por el decreto número 157/20 y prorrogado por resolución de este Consejo.
no habiéndose registrado casos nuevos en dicha ciudad, Clorinda pasa a tener el mismo régimen sanitario que el resto de la provincia. Agradecemos a los clorindenses por su comprensión y compromiso demostrado en este tiempo, a la vez que instamos a mantener el cumplimiento de las medidas sanitarias y protocolos vigentes para evitar los contagios de coronavirus, atento la delicada situación que se advierte en el contexto regional. 8. Comprovincianos. En el día de ayer se reportaron 8.225 casos positivos a coronavirus en la República Argentina. Esto significa un caso positivo cada 10 segundos. Esta situación se repite en distintas provincias, algunas de ellas con estatus sanitario controlado, que en cuestión de días enfrentan situaciones críticas de contagios. Esta realidad nos obliga a estar atentos y a cuidar nuestra situación sanitaria, valorando todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora y que seguiremos haciendo para cuidar de la vida y la salud de cada uno de los 640.000 formoseños y formoseñas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 162 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación a la información económica de interés general vinculada a la pandemia, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará la información respectiva. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En el día de ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Censo ha publicado lo que allí se ven las siglas, que dice EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica de la República Argentina. Lo más significativo e importante de esta publicación es que la actividad económica mejoró 7,4% en junio. Esa suba se acumula al 9,7% que se había registrado en mayo y entre ambas totalizan una mejora del 17,8%. Para julio, el mismo indicador estima una mejora del 4%. Pero cuando comenzamos a hacer las comparaciones, por ejemplo, la variación interanual, ¿qué significa compararlo con respecto a igual mes del año anterior? Vemos que el mes de junio está menos 12,3% todavía por debajo en la actividad económica. Y cuando hacemos la variación desestacionalizada, respecto al mes anterior del mismo año, sí se da ese crecimiento que recién decíamos del 7,4%. Y allí lo que se refleja en el gráfico, que tiene un dibujito de una lupa, es ese gráfico en forma de B corta que venimos mostrando en reiterados indicadores. La caída mes a mes, la caída tremenda en abril y luego una recuperación que, si bien es lenta y paulatina, marca toda una tendencia de reactivación de la economía en la Argentina. Con respecto a qué rubros significativos este mes han demostrado mayor variación en cuanto a las ventas, por ejemplo, con respecto a las maquinarias agrícolas, que es un rubro muy importante porque refleja realmente lo que está ocurriendo con estos implementos que se compran para el campo, precisamente. Bueno, los que están en color rosado son las maquinarias, pero de origen nacional, es decir, las que se construyen en nuestro país, y los que están en unas barras más oscuras son los importados. Si vemos, por ejemplo, en las cosechadoras, indudablemente que
el rubro de las cosechadoras que se fabrican en la Argentina es levemente superior al de las cosechadoras importadas. Ahora, cuando vamos a los tractores es totalmente distinto. El rubro de tractores fabricado en la Argentina es 3-4 veces mayor volumen de venta que los tractores importados. Cuando vamos a las sembradoras lo mismo, e implementos agrícolas diversos, allí es donde el 90%, por suerte, son de fabricación exclusivamente nacional. Comparados con meses anteriores, las cosechadoras sufren una venta mayor de 29%, los tractores un 30%, las sembradoras es el rubro mayor, 48.5%, e implementos varios agrícolas, 37%. ¿Qué marca todo esto? Marca que así como mostramos días anteriores a la industria manufacturera, el otro gran motor de la economía de la Argentina es el campo, y la compra de maquinaria significa indudablemente que ese sector también de a poco, pero en un ritmo sostenido, está retomando ya niveles anteriores a la pandemia. Con respecto a los cronogramas de pago de la IFE 3 por sucursales del Banco de Formosa, en todas las localidades donde están las sucursales, viernes 21 de agosto los DNI terminados en 1, cuya letra de la inicial del apellido es de la M a la Z, y el lunes 24 con los terminados en 2. Tres Lagunas, que es la localidad donde esta mañana nuestros comprovincianos estaban percibiendo el IFE 3, allí vemos que estaban con la distancia social obligatoria, esperando los turnos, y en la otra fotografía ya los vemos percibiendo dicho beneficio. Con respecto al corredor oeste, la localidad de pago del día 21, las localidades son 3, a primera hora comienzan los Chiriguanos, continúa el Pozo del Mortero y termina en Juan Gregorio Bazán. El 24, o sea el lunes, vamos a estar en Posta Cambio Salazar. Son 12 localidades del corredor oeste. Aquí estas fotos son de los Chiriguanos, a primera hora que están esperando la apertura de la oficina, que en este caso está en la subcomisaría de los Chiriguanos, como muestra la otra fotografía, donde ya están percibiendo su beneficio nuestros comprovincianos de los Chiriguanos. El programa de ayuda económica individual a los cooperativistas, estamos en la etapa de entrega de tarjetas magnéticas, prácticamente esta es la tercera etapa, hoy 21 los documentos terminados en 4 y el 24 el lunes los terminados en 5. Se les está acreditando, una vez que tienen ya su tarjeta, el 21 de agosto a los DNI terminados en 8 y en 9, de tal forma que ya por cualquier cajero automático de nuestra provincia puedan retirar la suma que le tienen ellos acreditado. Aquí hay cooperativistas retirando su tarjeta en la sucursal del Banco Nación en la ciudad capital y otros haciendo la cola respectiva para proceder a retirarla. La imagen, una niña, una hermosa niña, lavándose las manos. Son nuestros mensajes permanentes: lavate las manos con agua y jabón frecuentemente, usá siempre barbijo cuando salís de tu casa y mantengamos la distancia social obligatoria. Son estos mensajes constantes y permanentes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Gracias, doctor. En relación al estado de salud de la paciente que tenemos internada en nuestro hospital interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará la información respectiva. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente ha ingresado una persona, sexo femenino, es una persona joven que tuvo que requerir una cirugía por un aneurisma cerebral, cumplió su internación o su cirugía en Buenos Aires, luego es dada de alta y por lo tanto se trasladó para terminar su recuperación aquí en Formosa. Estando en cuarentena,
al inicio obviamente se le hace un primer estudio que dio negativo y antes de su alta, como protocolo de sanidad que tiene Formosa, volvemos a hisopar para estar 100% seguros y obviamente dio positivo. La persona fue trasladada al hospital, solamente presenta un poco de congestión nasal, clínicamente está estable, la cirugía, la herida está bien, los laboratorios también que se le realizaron de ingreso y la radiografía tórax están bien. Clínicamente se encuentra estable, no ha presentado más allá de la congestión nasal ningún otro síntoma, tampoco aquello relacionado con su cirugía, que se encuentran evolucionando favorablemente. Perdón. Por lo tanto, por ahora va a continuar bajo observación, por supuesto. Se requerirá más estudio más adelante, probablemente que sí, se seguirá viendo su evolución. La ventaja es una persona joven, por lo tanto no tiene otras patologías más allá de una hipertensión arterial que necesita una evaluación cardiológica más adelante. Solamente quería recalcar que de la importancia que se está haciendo de la aplicación del protocolo a todas las personas que ingresan a Formosa y por eso esa exigencia de 14 días que siempre hacemos y todos los estudios que se hacen para asegurar que mantener este estatus epidemiológico de Formosa se debe ese esfuerzo y ese trabajo y la aplicación de todo lo que sean los protocolos que se implementaron acá. No quiere decir, como bien en este caso, por más que el primer estudio tenía negativo, probablemente un periodo de incubación o la infección fue reciente, en donde la cantidad de virus a nivel de la vía aérea superior no era suficiente, por eso dio negativo el estudio. Y ahora, con el transcurso del tiempo, con su incubación, se pudo manifestar y por eso se hizo el diagnóstico, ¿sí? Igualmente la persona ahora tiene síntomas leves, por eso todavía la volvimos a categorizar como un cuadro leve, en virtud de que tiene esa sintomatología. Así que por ahora seguirá bajo seguimiento. Gracias. Gracias, doctor. Nosotros hemos venido siempre a este encuentro personal entre ustedes que nos siguen por las redes sociales, que nos siguen a través de las distintos medios de comunicación, con la información que produce el Consejo de Atención Integral de la Emergencia, que conduce el gobernador Gildo Infran, y que nosotros 4 le transmitimos a ustedes. Y tratamos también de contestar cada una de las preguntas que nos vienen realizando. Hay un aspecto que es permanente en nosotros, que es insistir en que todos debemos cuidarnos, que no hay ninguna batalla ganada aún, pero que si trabajamos juntos en el cuidado, vamos a salir de esta todos juntos y juntas. Entonces, para que podamos tomar dimensión de qué estamos expresando en este momento, nos parecía muy importante compartir con todos y con todas la proyección de los indicadores. Cuando nosotros decimos que estamos insertos en una situación difícil, contextual, a nivel regional, es porque lo estamos. El crecimiento de casos en nuestros vecinos es importante. Y eso nos debe obligar a que redoblemos el esfuerzo de cuidado. Si no, parecería ser de que algunos nos olvidamos de que estamos en una situación de pandemia. Entonces le hemos pedido a algunos compañeros que elaboren un trabajo que se los va a exponer en este momento nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, sobre cuál es la proyección de los indicadores si ellos los proyectásemos hacia Formosa. Doctor. Como lo señalaba el ministro González,
La intención de esta presentación, realizada por unos compañeros que están trabajando, es justamente mostrarles a ustedes cómo sería la situación de Formosa en un escenario distinto que están viviendo otras provincias. ¿Cuántos casos tendríamos proyectando nuestra población a esas otras provincias? ¿Cuántos fallecidos teníamos en Formosa si proyectamos también a esa provincia con la cantidad de casos que tienen ahora? Para eso se establecen una cantidad, para hacer estas comparaciones se establece de la cantidad de casos reales que tienen, se consideran cuántos casos cada 100.000 habitantes tiene cada una de estas provincias para poder compararlas. Y esto es lo que hemos hecho y trasladado eso, esa cantidad de casos cada 100.000 que surgen de estas provincias, a nuestros 640.000 habitantes. ¿Cuántos casos? Y cuando hablamos de números, como siempre lo vengo también reiterando en estas charlas, parecen fríos los números. Pero detrás de cada uno de estos números que vamos a ir viendo, pongámosles un nombre, pongámosle un apellido, pongámosle una historia, pongámosle su familia, pensemos en los amigos. Cada uno de los números significa, y como siempre lo decimos, una tragedia para cualquiera que la toca vivir. Entonces, ayer se hablaba de 197 fallecidos, el pico más alto de fallecidos en la República Argentina. Significa 8 personas, 8 seres humanos, 8 argentinos que fallecieron en una hora. 8 personas que han fallecido en una hora. ¿Cuántos casos, cuántos se enfermaron? Sabemos que también, cuanto más se enferman, lógicamente, más se mueren. Esta es una relación lógica. La cantidad de enfermos que hay es aproximadamente siempre de un 95% de personas que tienen síntomas leves. Un 5% síntomas graves, de ese 5%, un 2,5%, un 3% puede fallecer por complicaciones que tiene el coronavirus. Entonces, la cantidad de casos, como decía recién el informe, es de 6 personas que se infectan o se comunican en realidad. Vamos a decir también, los números también en ese sentido hay que darle la dimensión real, son las notificaciones oficiales que existen de la cantidad de casos por día. En este caso estamos hablando de 6 casos por minuto que se están informando al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Entonces, pasando a esta comparación, nos preguntamos cuál sería el cuadro de situación, el escenario, vamos a pensarlo de esa manera, si Formosa tuviera la cantidad de contagios y fallecimientos por COVID-19, por ejemplo, y en este caso, Jujuy, muy cercano a nuestra frontera, sabemos la situación de crisis sanitaria que está viviendo. Entonces Formosa tendría, según la cantidad de casos que tiene, 4.377 contagios. Esa es la cantidad de casos que tendría Formosa con la situación epidemiológica que tiene Jujuy hoy en día. Y tendríamos 95 muertos. En ese mismo escenario, el escenario que lamentablemente están viviendo los jujeños. 4.777 contagios y 95 personas fallecidas en nuestra provincia en el transcurso de estos meses. Si fuera Río Negro, tendríamos 3.474 personas enfermas. Cada una de estas personas enfermas, ustedes saben que demanda una atención de salud, y ahí está lo que siempre uno, esperando una cantidad de contagios, tiene una respuesta, tiene una preparación, y en eso hemos estado reiterando, estamos preparados. Pero ojalá que no tengamos que atender una cantidad semejante de enfermos, 3.474 y menos 103 muertos, tendríamos y tenemos la situación que tiene Río Negro. Si fuera provincia de Buenos Aires, tendríamos 6.832 contagios. En esa cantidad, en la cantidad de habitantes que tenemos, 640.000, si tuviéramos la situación de Buenos Aires, tendríamos 6.800 y casi 100 muertos. Lamentando 100 muertos. Caso del Chaco, cruzando el río Bermejo, limítrofe con nosotros, teníamos 2.342 personas contagiadas en lo que va de esta pandemia.
y estaríamos ya lamentando la pérdida de 131 formoseños. Entonces, esta capital federal, por último, fíjense, teníamos 15.000 personas infectadas, 16.000 prácticamente personas contagiadas, atendidas por un sistema de salud. Estas 16.000 personas tendrían que estar atendidas en cualquier lugar de la provincia, así como hacemos nosotros, tendrían internadas, muchas de ellas con síntomas moderados y graves en el Hospital Interdistrital Evita. Otras de estas personas estarían seguramente internadas y sobrepasando la cantidad de personas también en lo que hace a síntomas leves o asintomáticos en el cincuentenario. Y tendríamos desde marzo 361, 88 serían por día, desde marzo, personas nuevas, cada día sería 88 personas contagiadas por día, que es lo que tenemos nosotros en el transcurso de todos estos meses, y 361 fallecidos, que sería 2 por día, 2 personas fallecidas por día, 2 familias que se quedan sin un integrante de su familia. Entonces, ante esta situación, y acá las preguntas son de reflexión, realmente conocer estos números puede alimentar el pensamiento, la mente, la razón. Pero acá también tenemos que poner en estos números el corazón. Por eso hablo de que cada uno de estos números tiene un apellido, tiene un nombre, tiene una familia, tiene amigos, tiene una historia. Es un formoseño más, podrá ser Romero, González, cualquiera de nosotros, los que esté lamentando la pérdida de una de estas personas en este transcurso, que es lo que está ocurriendo en otras provincias. Entonces queremos que estas cifras de víctimas y de familias afectadas en nuestra provincia realmente nos hagan reflexionar de qué podemos hacer cada uno de nosotros individualmente para que no ocurra esto. ¿Qué debemos hacer? Y esto apelando a nuestra conciencia. ¿Qué podemos hacer apelando a nuestras posibilidades? Entonces, en esto quiero, por sobre todo, pensar de que cada uno de las personas que tenga esta afección, este riesgo inclusive de enfermarse, tiene un derecho. Y acá, si bien muchas de estas personas podrán ser personas mayores, puede ser nuestra madre, nuestro abuelo, para algunos, a un familiar, dependiendo de la edad, porque son personas, pero fueron parte de la familia. No son desechables, no son descartables, no son números nada más. Y en esto quiero justamente hacerles pensar que cada uno de los habitantes de Formosa tiene un derecho, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud. Y en esto se centran todas las recomendaciones, todos los protocolos, todo el esfuerzo que estamos haciendo, pensando que justamente tenemos que darle la posibilidad que cada uno, donde viva con todas las posibilidades, con la mejor calidad de vida que se le puede ofrecer. Entonces, reiteramos, en esto creo que vale la pena pensar de que el esfuerzo que hacemos individualmente cada día para cuidarnos, también lo estamos haciendo por cada uno de un formoseño que pudiera estar enfermo o fallecer. Gracias, doctor. Ciertamente han sido números duros, porque ya no los miramos desde una perspectiva del mero número. Detrás de cada uno de esos números hay una persona, hay un nombre, un apellido, como dijo el doctor Romero Bruno, una familia. Entonces pensemos, si nosotros hubiéramos tenido los índices que tiene hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ciertamente tiene un inmenso poder económico y tiene un formidable blindaje mediático. Si nosotros hubiéramos tenido las mismas acciones, en este momento en la provincia de Formosa tendríamos que tener 15.924 contagiados. Y tendríamos que estar llorando a 361 muertos.
¿Qué familia quiere poner el primero en Formosa? Entonces tomemos conciencia, cuidémonos, cuidemos nuestra salud y la salud de quienes amamos. Estos no son números, estos son personas. Entonces continuemos, por favor, cuidándonos entre todos. Antes de dar paso a las preguntas que deseen formular, queremos recordar en este momento de que el día domingo la conferencia de prensa será a las 11 de la mañana, como todos los domingos. Estamos abiertos a las preguntas. Recordamos que es una pregunta por medio. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard para el LR8 Radio Nacional Formosa y el LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Consultar sobre este caso nuevo de coronavirus aquí en nuestra provincia. Saber si está determinado cuántos contactos tuvo esta persona y en qué lugar estuvo haciendo el aislamiento. Gracias. Sí, estaba alojada en el Hotel Ronnie, una habitación individual. Su contacto estrecho es un familiar que fue y viajó también con esa persona a Buenos Aires, hizo el acompañamiento allá y volvieron juntos. Así que ellos dos son la otra persona es el contacto estrecho. Igualmente se va a estudiar el resto de las personas que estuvieron en otras habitaciones, por más que no hayan estado juntos, pero se lo va a estudiar también, y al personal que asisten o el personal administrativo y personal médico también se hace una vigilancia que suele ocurrir en estas circunstancias, no solamente por este caso, sino cuando ocurría algo similar, como fue en los otros centros de alojamiento, que se hizo el estudio de vigilancia a todo el personal esencial que se encontraba en ese lugar. Así que también se hace un estudio de vigilancia, en realidad es para ver y hacer un control y un seguimiento. Pero también se lo va a estudiar, pero no como contacto estrecho en sí, que sí es el caso del señor que es el que estaba en su misma habitación. Pero solamente ellos estaban dos en una sola habitación individual, con su baño individual, así que está enfocado ahí el tema. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana en Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda. Algunos transportistas comentaron que la página oficial no está funcionando, no pueden complementar este formulario en línea. Queremos saber si tienen información al respecto o cómo deben proceder estos transportistas para complementar este requisito. Muchas gracias. Muy bien. Si prestamos atención, en el punto 5 del parte, y lo leemos con atención, dice: a partir del día de la fecha se encuentra operativo en la página www.formosa.gov.ar. Es decir, cuando decimos esto, a partir del día de la fecha, es con posterioridad del anuncio que realizamos en el Consejo, en la conferencia de prensa. Así que estamos en plazo. Cualquier consulta, gracias doctor, cualquier consulta, recordamos también, y ayúdennos a difundirlo entre los camioneros, pues si no van a empezar a aparecer los vivos. El teléfono de la Mesa de Ayuda de Asistencia a los Camioneros es el 374-005500. Esto está desde ayer en funcionamiento. En el día de ayer ya han recibido más de 50 consultas. Funciona a las 24 horas. Tiene WhatsApp también. Pueden comunicarse a través del WhatsApp. Insistimos, reiteramos, el teléfono de la Mesa de Ayuda de Asistencia a Camioneros es el 3704-005500. Y eso me trae a la memoria una consulta que nos realizaron en el día de ayer respecto de la cantidad de llamados de control social. La apertura del rubro específico en el 911 de control social se hizo a partir del 1 de agosto. Hasta el día de ayer fueron 323 llamadas las que se recepcionó en ese rubro denominado control social.
El 911, y volvemos a reiterarlo, a recordarlo, es un desarrollo de nuestros técnicos, de nuestros jóvenes técnicos informáticos de la provincia de Formosa. Es una plataforma de comunicación que funciona las 24 horas. El nombre es 911 ECO, emergencias de la comunidad organizada, y cualquier tipo de emergencia se recibe en ese número. Hay un sistema informático en el que el operador incorpora la información que va recibiendo de la persona que llama. Automáticamente esa llamada es grabada, porque posteriormente sirve eventualmente de prueba judicial en el caso de ser necesario. Se graba la comunicación, la información se vuelca en un sistema informático, insisto, desarrollado por nuestros técnicos formoseños. Somos los propietarios, el gobierno de la provincia es propietario de ese desarrollo informático. La información se envía a la autoridad que debe intervenir. Si es una emergencia de carácter de seguridad, la recibe la policía de la provincia y automáticamente la organización del sistema indica qué sector, qué cuadrícula de la policía de la provincia debe intervenir, qué zona debe intervenir del comando radioeléctrico, y el promedio de demora entre la llamada y la asistencia ronda cronometrado entre los 7 y 9 minutos. Una vez que se finaliza la intervención, la información es enviada nuevamente al 911, es cerrada esa información y queda archivada a disposición de la justicia eventualmente. Ciertamente tenemos que felicitar a nuestros jóvenes diseñadores que han desarrollado este sistema, y debemos decirlo. Personalmente yo no conozco otra provincia que tenga un desarrollo propio en lo que refiere al 911. Y eso forma parte de uno de los pilares del modelo formoseño, que es la búsqueda de la independencia digital. Es decir, no depender de productos enlatados que se compran y que pueden o no ajustarse a las necesidades que tenga un servicio, sino a que podamos ser autónomos y desarrollar con nuestros propios técnicos ese trabajo. Muchos de los desarrollos que nosotros hemos realizado como provincia los hemos transferido a otras provincias para que ellos también puedan usarlos. Como por ejemplo, nuestro sistema de información financiera, todo el sistema financiero que nosotros tenemos de administración financiera, que es uno de los ejes rectores del sistema provincial, fue transferido a la provincia de San Juan, si mal no recuerdo, a la provincia del Chubut también. Si fíjense, los desarrollos que hacen nuestros técnicos son utilizados en otras provincias. Y así también tenemos la historia clínica digital, que todo nuestro sistema de salud está integrado a través de las redes. Tenemos este sistema de control de transporte de cargas que otras provincias nos están consultando respecto de su utilización. Es decir, nuestros técnicos son verdaderamente un orgullo para los 640.000 formoseños. Siguiente pregunta, por favor. Sí, buenos días para todos. Alicia Lucena de Radio 1 y a quien corresponda. ¿Qué pasa en el caso particular de un formoseño que está en otra provincia, dio positivo de COVID y quiere regresar a la provincia de Formosa? ¿Tiene que hacer la cuarentena sí o sí, o se supone que esta persona ya está inmunizada y puede volver tranquilamente a su casa? Gracias. Nosotros tenemos una decisión de que los controles los vamos a realizar nuevamente en nuestra provincia. Nosotros necesitamos tener la plena seguridad que la persona que va a interactuar con el resto de los comprovincianos que están dentro del territorio provincial tengan la plena seguridad de que no va
a generar ningún tipo de inconvenientes. La palabra de la persona o un certificado es importante, pero nosotros tenemos que garantizar. Una vez que nosotros garanticemos a través de nuestro sistema que esa persona no entraña riesgo alguno para sí ni para la comunidad, va a poder llevar adelante la vida normal que todos tenemos. Para lo cual hay distintos análisis, no solamente es el PCR, es un aspecto, después tenemos otros tipos de análisis de los cuales nuestros médicos, epidemiólogos lo han brindado en sobradas oportunidades a conocer. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta a quien corresponda, referido a los números estremecedores en cuanto a la comparación de casos que podríamos tener en la provincia de Formosa, si tomamos en cuenta los índices de otras provincias, si han hecho también o han abordado también un análisis similar referido a la respuesta que tendría el sistema sanitario de la provincia de Formosa en cantidad de personal, en cantidad de camas, en cantidad de respiradores, comparados con estas provincias que se utilizaron para realizar esta proyección. Muchas gracias. Bueno, son los escenarios probables, ¿no? Antes de comenzar ya esta situación tan crítica que vive la Argentina, esto comenzó en los primeros días de marzo en Argentina con los primeros casos, las primeras reuniones que comenzamos a tener con el gobernador planificando qué podía pasar. Esto recién estaba ocurriendo en China y todavía ni siquiera había llegado a Europa. Sin embargo, ya estábamos preparando los escenarios probables, ¿no? Un escenario de peor situación, otro de intermedio, otro de la mejor situación. ¿Qué había que hacer para estar justamente puesto en esa situación? Recién se comenzaba a conocer la transmisión del virus. Entonces, entre eso surgieron todas las planificaciones probables, ¿no? Considerando un peor escenario que el 3% de nuestra población se pudiera estar infectando. Lógicamente que eso iba a depender de todas estas medidas que se están dando, estos protocolos, tanto en los ingresos, en las cuarentenas, en la detección temprana, pero fundamentalmente en el compromiso de cada uno de los habitantes. Por eso apelamos constantemente a todas las cosas que se están haciendo para el control, no son suficientes si cada uno de nosotros no se cuida. Y en eso, lógicamente, el escenario probable es el de menor impacto que el que estamos teniendo ahora. Y el que seguimos proponiendo con el esfuerzo que significa, con el tiempo que significa, seguimos proponiendo, de acuerdo a los resultados, que es la mejor medida que nos está protegiendo y cuidando a cada uno. Entonces, en un escenario tan grave como puede ser la situación de Capital Federal, como la vimos recién, tan grave como puede ser la de Jujuy mismo, acá cerca nuestro, que está superado su sistema de salud, nosotros nos hemos preparado para eso, pero sobre una base ya preexistente, porque también sería imposible pensar que en el corto plazo uno arma un sistema de salud. Esto realmente se viene desarrollando con muchos años de anticipación, en cada uno de los lugares de la provincia, con hospitales modernos, equipados, con recursos humanos suficientes. A esto se le fue agregando, lógicamente, más cantidad de respiradores, más cantidad de todo lo que son elementos de bioseguridad, que eso sí fue un refuerzo importante. Y esto se desarrolló en toda la provincia y llegamos de acuerdo a los niveles de complejidad que tiene y está establecido nuestro sistema de salud público, y acá recalco otra vez, esto está asentado exclusivamente en el sistema público. Es la respuesta que se está esperando y que se está dando hasta el momento, es del sector público. Son camas de hospitales que se están atendiendo a estos pacientes, aunque tengan obras sociales. Entonces, en este sentido, la planificación fundamentalmente se dio sobre lo que ya estaba hecho, se fortaleció los sistemas de atención, de camas, de respiradores, de monitores, para pensar en los cuadros graves. Entonces, de acuerdo al tiempo que se va dando esto, uno tiene, esto lo que hablamos recién es la cantidad de casos desde que comenzó la pandemia. Uno hace una proyección de semana a semana, qué cantidad de casos esta semana tendríamos, cuántos se recuperarían, cuántos se van a la casa, cuántos continúan casos leves en otro lugar. Y de acuerdo a eso, el sistema de salud está preparado, está fortalecido.
Y en esto podemos decir, podemos dar respuesta y batalla desde el sistema de salud provincial. Se puede dar batalla porque también a esto lo que se agregó fundamentalmente y se sigue haciendo es capacitación. No se puede en esto a una enfermedad que no se conoce y todavía no tiene un tratamiento efectivo, decir, bueno, vamos a salir con lo que tenemos. A esto se agregó la capacitación del cuidado, de la bioseguridad, por eso no hay ningún contagiado dentro de lo que son las fuerzas de seguridad ni personal de salud, por la capacitación que ha recibido y por los materiales que tienen a disponibilidad. Entonces, estamos preparados para enfrentar situaciones de peores escenarios. Lógicamente mostramos estos números para decir, no queremos que se enferme nadie, que haya transmisión comunitaria y la situación sea descontrolada y lógicamente no queremos que haya ningún fallecido, ningún féretro ocupado por esta situación. La verdad es que a nosotros nos parecía importante poder compartir con ustedes esta proyección de índices que han confeccionado nuestros compañeros cada 100.000 habitantes y que los pudiéramos contextualizar en una realidad como la nuestra. Imagínense ustedes, nosotros, que a esta altura, porque los datos son hasta el día de hoy, de que hayamos tenido, en el caso de haber contado con los índices de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 381 muertos. Ninguno y ninguna de nosotros quiere esa situación para la provincia, para su ciudad, para su barrio, para su comunidad, para su familia. Entonces, tomemos conciencia. Esta situación es delicada. Tenemos que cuidarnos. Porque si no nos cuidamos, esto nos va a afectar y muy duro. Y no queremos que después tengamos que lamentarnos de no haber tomado conciencia en el momento en que lo teníamos que haber hecho. Demasiado tarde para lágrimas, se llamaba un programa de radio. Y eso nosotros no queremos. Actuemos juntos, cuidémonos. Si está en nosotros, en el amor que podamos tenernos hacia nosotros mismos, pero también hacia los demás. Como por ejemplo, el amor que nos demuestra nuestro amigo Ricardo, que hoy ha presidido esta conferencia de prensa. Ricardo tiene algunos problemitas motrices, entonces Ricardo tiene que hacer ejercicios y sale todos los días a caminar por la vereda de su cuadra y sobre la calle José María Uriburu, y lo hace con una sonrisa. Pero lo bueno en este tiempo de pandemia es que solamente podemos ver su sonrisa, como todos lo estamos viendo, a través de cómo brillan sus ojos. Porque Ricardo, con responsabilidad, usa el barbijo de manera adecuada al salir a la vía pública. Gracias, Ricardo, por cuidarte, porque al cuidarte vos nos estás cuidando a los 640.000 formoseños y formoseñas que habitamos este bendito suelo. Gracias a todos y a todas por seguirnos en las redes sociales, en los medios de comunicación, los distintos medios de comunicación que nos acompañan día a día. Que Dios y la Virgen nos bendigan.